Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Old Boy, la película dirigida por Park Chan-wook. Es una película coreana que ya tiene 20 años de su estreno y por lo tanto este año se le ha hecho como un reestreno y han lanzado nuevas versiones en DVD y en Blu-ray para conmemorar justamente las 2 décadas desde su aparición y su controversia, y también pues la gran acogida que tuvo por parte de la crítica, puesto que se le considera una de las verdaderas obras maestras del cine coreano. La película, a modo de sinopsis, trata sobre Oh Dae-sung, que tras ser secuestrado y aprisionado durante 15 años, es liberado y tiene 5 días para encontrar a su captor. Esta película se enmarca dentro de lo que se conoce como la trilogía de la venganza. Son pues 3 películas: la primera, Simpatía por Mr. Vengeance; Old Boy, que sería la parte central de esta trilogía; y por último, Sympathy for Lady Vengeance. Dentro de la trilogía, Old Boy pues destaca y es prácticamente como una película en sí misma que, si no te dicen que es parte de una trilogía, pues tampoco importa, porque creo que es autosuficiente en el sentido de que se cuenta a sí misma y no necesita de otra información, debido a que su material de origen es en realidad el manga Old Boy, un manga japonés creado por Nobuaki Minegishi y Garon Tsuchiya. Pues a partir de este relato del manga, que fue pues un relato serial que se fue publicando durante 2 años o algo así, el director coreano Park Chan-wook coge esta información, coge esta historia y la convierte y la adapta pues a su propia película. Y en este sentido pues la película pues tiene bastante influencia de este manga, pero también utiliza algunas cuestiones clásicas como la tragedia de Edipo. En este sentido, la película creo que tiene cierta relación y bastante cercana con lo que escribió Sófocles, pues ya estamos hablando del siglo V antes de Cristo, o el año 400 y pico antes de Cristo, y que se mantiene como una de las tragedias más importantes de la literatura clásica. Otra de las referencias de Park Chan-wook para desarrollar esta historia fue la novela del Conde de Montecristo, y tiene mucho que ver pues el tema del secuestro y justamente el encarcelamiento de Oh Dae-sung, que en un primer instante de la película no sabe muy bien por qué está ahí, está siendo pues encarcelado, secuestrado y hacinado en una pequeña habitación durante 15 años, pero tampoco entiende por qué repentinamente es soltado, y le dan como ciertas pistas para que descubra quién ha sido el artífice y quién está detrás de toda esta creación. Entonces la película se convierte justamente como en una búsqueda de esa verdad, una búsqueda del porqué, una búsqueda de los motivos y las causas por las que Oh Dae-sung ha tenido que de alguna manera pagar con este tiempo, con parte de su vida. Y entonces a partir de esto la película se desarrolla a modo de investigación por parte de Oh Dae-sung, que inmediatamente da con el personaje de Mido, que es como su ayudante y que más adelante pues se convierte en su amante también, en su pareja. Y esto es un tema bastante importante porque forma parte de uno de los plot twists o uno de los giros dramáticos o de la trama más increíbles que recordamos de los últimos años, sobre todo dentro del cine del siglo XXI. La cuestión con Oh Dae-sung es que a la medida pues que va descubriendo estas pistas, va dando con Woo Jin, que es el artífice, el creador, que es un villano pues muy arquetípico y que es una persona pues muy poderosa y con mucho dinero, que también funciona ahí como una contraparte en términos de que Oh Dae-sung representa un poco como la clase más baja, la clase media, se presenta como un tipo muy llano, muy simple. De hecho en la primera escena pues lo vemos que está como de borracho en una comisaría tratando de dar explicaciones de por qué está así, mientras que es el cumpleaños de su hija, que luego más adelante también veremos de quién se trata este personaje de su hija. Y básicamente también hay como una lucha de clases, es una lucha también ideológica, pero pronto también descubrimos que ellos han sido compañeros de la escuela, compañeros del high school, compañeros del bachillerato. Y esto justamente es aquí donde hay uno de los puntos claves, y creo que es una de las escenas también muy importantes para revisar y para analizar, puesto que hay una escena donde Oh Dae-sung vuelve a su colegio para intentar como recordar e intentar atar los cabos de por qué Woo Jin tiene pues esta deuda pendiente con él. Y entonces ahí, a medida de flashback, y hay un juego muy interesante en la puesta de escena, puesto que Oh Dae-sung recorre como los mismos espacios que había recorrido ya muchos años atrás, y en los que desafortunadamente, y puesto por su curiosidad también, descubre que este personaje de Woo Jin tiene una relación incestuosa con su hermana.
El tema es que Oda Esu pues revela esto, es un tipo pues muy chismoso, muy cotilla, que le gusta hablar mucho, y esto es otra de las claves también para entender un poco el final de la película. Es un tipo que de alguna manera también paga un poco por ser tan bocazas, ¿no? O por revelar un secreto. Entonces la cuestión de que Wu Jin tiene esta relación con su hermana genera pues un revuelo y una controversia en el pequeño pueblo donde ellos son estudiantes del bachillerato, y esto hace que su hermana, en un momento pues de desesperación y de vergüenza, puesto que es una cuestión bastante perversa lo que está sucediendo con su hermano, pues ella decide suicidarse y poner fin a su sufrimiento. Por esta cuestión es que Wu Jin pues se dedica a amargarle la vida y a prácticamente destruir la vida de Oda Esu, y lo secuestra y pues lo encarcela durante 15 años. Además de ello, pues logra a manera de hipnosis y por unas técnicas ahí muy curiosas que cuando salga pues a la primera persona con la que contacte sea Mido, que luego más adelante pues resulta que es su hija, que esto es justamente uno de los plot twists interesantísimos de la película y por lo que mucha gente la recuerda también, puesto que Mido hasta muy adelante en la película pues se muestra como una persona pues muy preocupada por Oda Esu, que quiere ayudarlo a resolver pues todos sus problemas, a descubrir quién ha sido esta persona que lo ha secuestrado y lo ha encarcelado. Y se genera una relación amorosa, que es un poco la intención que tenía Wu Jin como parte también de su venganza. La película tiene ahí como una cuestión de doble venganza, puesto que Wu Jin primero ejerce su venganza y eso más o menos es el punto de partida de la película, pero luego estamos viendo justamente cómo Oda Esu va a poder también desplegar y desarrollar pues su propia venganza en contra de Wu Jin. Entonces hay como una cuestión muy interesante, puesto que hay una doble venganza también en esta película. Y entonces el hecho de que Oda Esu accidentalmente pues tenga esta relación amorosa, pues él no sabe, obviamente es ignorante de que Mido es su hija. Han pasado muchos años y él no ha estado con ella, no la ha acompañado, y también por estas cuestiones que digo de la hipnosis hay como una cuestión de que ellos no se plantean en ningún momento que puedan tener ningún otro vínculo, que sea una cuestión más accidental y fortuita. Esto también se revela pues al final como una cuestión muy perversa y una cuestión que le da un tono muy oscuro y muy sombrío a la película, pero en este sentido me gustaría también recalcar que la película, a pesar de que también se le conoce como una película con momentos muy violentos, con momentos pues muy difíciles de ver, aparte de esta cuestión que también pasa con el personaje de Wu Jin, de lo incestuoso, ¿no? Los temas del incesto que hay en varias situaciones de la película, creo que es una película que logra de alguna manera sortear eso de caer en una película que es demasiado dura o demasiado difícil o demasiado ácida. Yo creo que también logra en algunos momentos tener algunas salidas ahí de tono más ligero o algunas salidas de comedia, y esto lo logra muy bien por el personaje de Oda Esu, que tiene como esos momentos ahí un poco más divertidos, y también por un montaje que es muy dinámico, y es un montaje que en su momento también causó mucho impacto porque es muy rompedor, hace que la trama avance muy rápido, no le da como ese tono tan apesadumbrado y tan lento que justamente te genera todas estas emociones mucho más tristes y más graves, sino que justamente la película tiene como un ritmo muy interesante, avanza muy bien, se cuenta muy rápido, y en este sentido creo que Park Chan-wook a nivel de storytelling, a nivel de narrativa, es verdaderamente un maestro, porque la primera vez que yo vi la película sí me pareció que tenía una forma de contar muy ágil, muy dinámica, y que también hace que el espectador se involucre mucho más y que trabaje justamente atando los cabos y completando un poco las acciones y las partes de la información que se van revelando. Y en este sentido también creo que tiene una labor de guión muy interesante en el término de cómo se va dosificando la información y cómo van apareciendo pues los puntos claves que te permiten darle pues justamente toda la amplitud y enterarte un poco de todo lo que es el big picture de la película. Por lo tanto, en mi opinión, me parece que la película consigue como un balance perfecto justamente entre la violencia, entre todas estas cuestiones muy siniestras y muy perversas que están sucediendo, entre la cuestión visual también, que es como muy llamativa, muy punzante, y un tono un poco más ágil, un poco más entretenido, y esto hace que la película creo que sobreviva muy bien al paso del tiempo, y si la logran ver, quienes no la hayan visto, ya pasados 20 años, les va a seguir pareciendo una película que te remueve mucho, pero que se hace pues muy amena en este sentido. A pesar de que uno de sus materiales de partida también es la cuestión de la tragedia de Edipo, que en este sentido pues aquí se revela como de una manera pues similar, pero con algunas modificaciones. Sí es cierto que en la tragedia de Edipo pues, como todos conocemos, Edipo desposa a su madre, a Yocasta, y mata a su padre, Layo,
él pues a medida que va investigando sobre el tema de la peste que está azotando a la ciudad de la que él es rey, descubre pues que él mismo ha sido el asesino de su padre accidentalmente y pues con una ignorancia, pues él no sabe justamente que era su padre y pues termina también haciendo a su madre pues su esposa. Y esto pues también es una cuestión de la que él no era consciente. Este tema de Edipo es justamente una tragedia donde se dan también estos temas del incesto, del parricidio, y pues también se da el tema del oráculo, que es justamente el que va revelando la información y el que va revelando pues estas profecías y por qué las cosas sucedieron de la manera que sucedieron. Esta cuestión también como de la curiosidad de Edipo, de saber por qué la ciudad está siendo asolada por esta tragedia también, por esta cuestión natural, que es como una cuestión de los dioses, como la ira de los dioses sobre la ciudad. Esto también le genera a él pues una curiosidad que también termina siendo un poco la que le termina condenando, y entonces por esto y por todo lo que ha realizado justamente el castigo de Edipo es arrancarse los ojos, ¿no? Es como una automutilación, autoinfligirse dolor, puesto que no puede soportar justamente lo terrible de sus actos y decide también pedir exiliarse de la ciudad. Y pues entonces la cuestión de la tragedia de Edipo aquí en Old Boy consigue como un cierto símil, puesto que Oda Esu, cuando descubre finalmente que él ha estado teniendo pues relaciones con su hija y que es prácticamente pues el amante de su hija en este momento de la película, pues decide pedirle por favor a una señora que le borre la memoria y que no le permita por favor nunca revelar este secreto, y además de eso también él coge su lengua y se la corta para no poder nunca tener la posibilidad de revelar esta terrible verdad a Mido, que es su hija. Edipo, rey de Tebas, entonces, justamente por su curiosidad y por los terribles actos que había cometido y de los cuales era completamente ignorante e inconsciente, pues termina pagando y termina él mismo también torturándose a sí mismo. Entonces, justamente es lo trágico, es lo grave de todo lo que sucede, es lo funesto, es todas las cuestiones pues bastante sombrías y oscuras que están en la tragedia griega, que aquí también las replica Park Chan-wook, haciendo también como un homenaje a pues las cuestiones más clásicas de Occidente. Ya habíamos hablado antes también de la cuestión del Conde de Montecristo. Él utiliza la imagen también de una pintura del pintor belga James Ensor que se llama The Man of Sorrow, que justamente también va acompañada con una frase que él repite como un mantra, que es que si ríes, pues el mundo reirá contigo, pero si lloras, llorarás solo. Entonces la película pues justamente va como navegando entre estas dos aguas, es una mezcla ahí de géneros y de tonos muy interesante, y creo que por eso también es una rara avis que todavía se mantiene como una película muy relevante y muy interesante para revisar. Por último, también me gustaría comentar el plano secuencia del corredor, que es una de las escenas de lucha, una de las escenas de pelea más famosas de la historia, creo yo, y justamente que destaca por la cuestión técnica, puesto que está rodada todo en un plano secuencia. Son como 3 minutos de escena de acción que llevó pues mucho tiempo de preparación y una coreografía muy compleja para el actor que interpretaba el personaje de Oda Esun, puesto que Park Chan-wook no quería utilizar efectos especiales ni CGI ni ningún artificio, quería que la cuestión fuese lo más natural y lo más orgánico posible. Solamente hay un momento en el que le clavan un cuchillo por la espalda, que ahí tuvieron que hacer un poquito de retoque para que se viera pues más real y para que diera pues toda la impresión que se merece ese momento de la secuencia. Pero en realidad pues la secuencia se llevó mucho tiempo, alrededor de 3 días para rodarla y para que quedara pues justamente como estaba en la visión de Park Chan-wook, y yo creo que se mantiene como uno de los planos secuencias más increíbles, por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad de ver, y que merece la pena solo por eso revisar esta película, puesto que no solo ese plano secuencia, sino en general es una película que técnicamente, fotográficamente, en términos de edición, de sonido, es una película que yo de verdad le daría pues un 10. En mi opinión es una de mis películas favoritas y la recomiendo ahora con su 20 aniversario, que la revisen para quienes no la hayan visto, y quienes la vieron hace mucho tiempo merece la pena volver a revisar. Bueno, ¿y a ti qué te pareció Old Boy? ¿Te gustó esa película? Bueno, si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.